Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9:22 de la mañana está con nosotros Antonio Rollo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y también Beatriz Hernández, analista de soluciones de inversión de ATL Capital. Bienvenida, Beatriz. Buenos días, un placer. Vaya día llevamos hoy con Powell, pero miremos a medio y largo plazo, sobre todo después del agosto que hemos tenido, del septiembre también que hemos empezado con los bancos centrales. Beatriz, ¿qué estrategia habéis implementado en vuestras carteras de multiactivo? Sí, la verdad es que la vuelta al cole, por así decirlo, está siendo un poco turbulenta, especialmente en los mercados de renta variable, bueno, a excepción de nuestro mercado doméstico. Nosotros lo que estamos haciendo en carteras, hemos visto este año dos oportunidades. En primer lugar, las pequeñas compañías europeas, por dos motivos. Primero, por las valoraciones, que vemos que están a unos niveles muy atractivos en comparación con las grandes, con sus homólogas americanas y también en relación a su media histórica. Y luego creemos que pueden ser una de las más favorecidas con el entorno de bajadas de tipos, como así ya sucedió en el 2000 o 2008. Y por otro lado vemos una oportunidad en activos y líquidos. Creemos que pueden ofrecer, para aquellos clientes que tengan un horizonte temporal de más de 10 años, pueden ofrecer una rentabilidad extra a las carteras, ofrecen una descorrelación, una mayor diversificación y sobre todo nos gustan porque pueden evitar hacer el market timing, ese que ahora mismo con toda la volatilidad que hay en los mercados, pues es uno de los mayores errores que cometen los inversores. ¿Habéis optado en estos meses más por Estados Unidos que por Europa o al revés o por algún sector en concreto? Nosotros, nuestras carteras las tenemos globalizadas, más o menos tenemos el mismo peso tanto en Estados Unidos como en Europa. Y a nivel sectorial tenemos también las carteras muy diversificadas. Antonio, ¿cómo veis septiembre y sobre todo cómo veis la posibilidad de ese, decía ayer Powell, slow landing, ¿no? Ese aterrizaje suave? ¿Estáis en la misma posición que la Fed? Sí, a ver, estamos... A pesar de la sorpresa ayer. Sí, ayer el mercado está siendo volátil, ayer fue un mercado, pues, todo el mundo esperaba 25, al final fueron 50, la bolsa empezó subiendo, luego acabó bajando un poquito, incluso los 2 años y el 10 años americano pues empezaron también bajando con tires y al final se quedaron planos, ¿no? Septiembre, pues eso empezó complicado, la primera semana del SP500, la peor semana de marzo de 2023 cuando quebró el Silicon Valley Bank. Y el mercado estaba algo nervioso, ¿no? Pero esa falsa apariencia de seguridad que siempre hay antes de una crisis y los datos de empleo son los que están mandando. Un dato de 142.000 empleos no es un dato malo, pero si lo miras con lo que pasa después, cuando empieza una crisis, pues no estamos ahí, ¿no? Entonces al final el mercado cree que se puede ajustar rápidamente. ¿Qué significa aterrizaje suave? Que yo creo que es la gran pregunta. Aterrizaje significa, desde DWS creemos que es que la economía está cerca de su máximo potencial después de políticas económicas restrictivas, donde se ha parado la oferta. Y lo que tiene que hacer la Fed es intentar que no se produzca una recesión. Los datos de empleo, siguiendo con empleo, no son malos, los datos de desempleo de ayudas no paran de bajar y en general las compañías tienen ese miedo a tener el riesgo de recontratación, ¿no? Es decir, si se les ha ido lo tienen que volver a cumplir, ¿no? Con lo cual, si los bancos centrales ayudan, los datos de empleo pueden mejorar y eso puede ser un foco de ahí que creamos que sea el aterrizaje suave. Pero dicho esto, lo que dijo ayer Powell, la inflación ya no es el problema o parece que no es tanto, es más bien el dato de empleo y es lo que quieren buscar ayudar. Está claro que hay un cambio de paradigma, hay un momento ya de bajada de tipos de interés. Entrando por la renta fija en el análisis global de qué va a suceder o qué puede suceder a partir de ahora, ¿cómo habéis movido y qué es lo que mejor se ha comportado en renta fija en carteras? Y sobre todo duración, yo creo que es la gran pregunta para el inversor ahora mismo. Si esto va a bajar, ¿qué hago con la duración? ¿La amplío? ¿Qué hago? Efectivamente. Al final la renta fija nos está dando mucha alegría este año en las carteras, todos los activos nos están dando una rentabilidad positiva, especialmente pues high yield y las subordinadas financieras. Nosotros lo que hemos hecho este año en carteras es ir aumentando poco a poco la duración. Al final ya estamos viendo cómo el Banco Central Europeo ha bajado los tipos 2 veces, la Fed se estrenó ayer y esto lo que está causando es que al final en los activos monetarios o fondos de renta fija a corto plazo, depósitos, etcétera, dejen de ofrecer esas rentabilidades tan buenas que nos han estado ofreciendo hasta ahora. Entonces, eso junto con la esperada inflación que se espera para los próximos años de un 2%, creemos que es importante movernos a duraciones más elevadas. Nosotros lo estamos haciendo a través de deuda de alta calidad,
tanto corporativo como de gobierno, y sí que es verdad que aunque invertimos en las carteras en ese segmento de high yield, ¿no?, de alto rendimiento, estamos un poco cautos debido a que al final los diferenciales de créditos de este tipo de compañías están pues por debajo de su media histórica. ¿Qué hacemos en los próximos meses, Antonio? Tipos de interés, inflación, hablabas antes de desempleo, que va a ser la piedra angular para el inversor, ¿no?, esa piedra filosofal a seguir, pero ¿qué se espera en los próximos meses? Ayer decía la FED 25, pero ¿y si aprieta más? A ver, lo que está claro es que quedan 2 reuniones de los bancos centrales de aquí a final de año. Del mercado ahora mismo nos descuenta otros 50 puntos básicos, con lo cual eso significa 25 puntos básicos por bajada, tanto aquí como en Europa. Bueno, vamos a ver, porque también Powell dijo que iban a seguir mirando los datos y viendo a ver los efectos que tenía. En términos de crecimiento, sí que creemos que el crecimiento en Estados Unidos va a desacelerarse hasta mediados del año que viene para luego volver a recuperar a finales del 2025. En Europa el crecimiento es más exiguo, 0,7, 1,1, es decir, algo mucho más bajo. Pero vamos, ahí la duda está en inflación, las medidas, como decías, y veremos. Vamos, en cuanto a tipos, nosotros esperábamos 6 bajadas de tipos de interés a 25. Es cierto que a lo mejor recalculamos ese 3,75, 4 que esperábamos para Estados Unidos, lo bajamos un poquito, viendo los dot plots. Y en Europa pues seguimos igual, en torno al 2,5 para finales o mediados del 2025. ¿Porque dónde crees que está la tasa terminal para la FED? Hombre, ahora mismo, aquí en Europa es más complicado. Aquí en Europa no es complicado, pero vamos, en Estados Unidos pensábamos 3,75, 4 para septiembre del año que viene. Yo creo que ahora con 50 bajadas, que ha sorprendido un poco, yo creo que los analistas van a bajar otros 25, 50 a esos niveles. 3,5, 3,4. 3,5, 3,75 debería estar. Ahí sí las noticias acompañan y hay este aterrizaje suave. Veremos cómo acompaña el consumo privado, que es un poco el gran riesgo que tiene Europa ahora mismo. Otra pregunta, Beatriz, importante para el inversor ahora mismo es la concentración. Veo un mercado hiperconcentrado en 7 magníficas, 6, dependiendo de quién lo mire. Pero, ¿qué hacer en ese entorno de concentración, tanto a un lado del Atlántico como al otro? ¿Cómo gestionar carteras cuando la concentración es tan alta? Efectivamente. Aún así, yo creo que es importante diferenciar entre el mercado americano y el europeo, porque al final no tiene nada que ver. Con las 7 magníficas hemos visto como en julio han llegado a alcanzar un 35%, aunque ahora con las correcciones pues creo que están en torno al 30%. Y hay mucha disparidad en cuanto a las valoraciones en este tipo de compañía. Nosotros, por ejemplo, teníamos Apple cuando cotizaba por debajo de 14 y ahora que conforme ha ido aumentando las valoraciones hacia 30 hemos ido reduciendo. Sí que estamos positivos en Meta y Alphabet, pero al final están como muy centradas prácticamente en el sector tecnológico. Sin embargo, en Europa estas granolas que le llaman, ¿no?, que son 11, son más acciones, están mucho más diversificadas, ya no solo por países, sino por sectores, tienen sector de lujo, salud, consumo, etcétera. Entonces, en ATL, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros creemos que es importante estar en este tipo de compañías porque al final pues son compañías muy sólidas, son las más grandes del mundo y las proyecciones para el futuro son buenas, pero es verdad que al invertir a través de fondos de inversión la concentración se disminuye. Entonces, lo que controlamos es que el peso en este tipo de compañías no sea excesivo y especialmente estamos atentos a las valoraciones de estas compañías. Renta fija, Antonio. Quien estaba en un peso de 50-50, ¿cómo la habéis cambiado o qué puede cambiar? A ver, nosotros sí que hicimos un cambio hace unos años en el que pasamos de duraciones algo más cortas a una duración media en torno a 3-7 años para movernos para poder aprovechar este escenario de posibles bajadas de tipos de interés. Para un inversor 50-50 en la parte de renta fija, que yo creo que la buena noticia es que tiene cupón corrido y por tanto movimientos de tipos les pueden ayudar a seguir reteniendo rentabilidades positivas. Para un inversor europeo, valoramos prácticamente ese 50, el 40, o sea, el 80% está en bonos de alto de grado de inversión, tanto de gobiernos como corporativos, donde el gobierno pesa un 50%, o sea, es un 25%, donde Estados Unidos pesa la mitad que Europa, más o menos, tanto en la parte de renta fija a gobiernos como en la parte de renta fija corporativa. El resto está repartido de bonos de high yield, por decirlo de manera, o de baja calidad crediticia, pero que ofrecen tires muy altas, muy atractivas, donde el cupón corrido ayuda, pero sí que es cierto que si miramos a 12 meses esperamos retornos absolutos por debajo del investment grade europeo o americano. Y esto porque creemos que por un retraso de las políticas monetarias aplicadas por los bancos centrales, los spreads de crédito, los diferenciales de crédito pueden aumentar. Por tanto, hemos bajado un poco el peso por ahí. Es decir, al final el mensaje es alta calidad crediticia, duración 3,7
y picotear un poco en high yield, como decía aquí Beatriz, pues para intentar Pero aprovechar. limitado. ¿Qué? Pero limitado. Pero limitado, y en algo muy diversificado. ¿Qué os haría, o qué datos os haría cambiar, Beatriz, la fotografía alrededor del peso entre renta fija y renta variable? ¿Qué datos en los próximos meses diréis? Esto es un pistoletazo para que modifiquemos esos pesos. Bueno, yo creo que al final datos que vean un enfriamiento de la economía, ¿no? Peores datos del PIB, o si de repente nos sorprenden mucho los datos de empleo, si la inflación de repente se dispara y no conseguimos controlarla, pues eso sí que podrían ser catalizadores, digamos, para movernos hacia más renta fija. Sí que es verdad que nosotros en ATL Capital somos fieles a la planificación financiera, nuestros clientes generalmente están en su perfil de riesgo y con su horizonte temporal y no solemos hacer movimientos bruscos del mercado. En todo caso, si ahora con esta volatilidad del mercado vemos que hay unas correcciones significativas, en todo caso podríamos aprovechar quizás para comprar igual algo más barato en carteras. ¿Qué podemos hacer en ETFs? ¿Qué ideas nos puedes traer? A ver, por la parte de Xtrackers, a ver, los índices que más nos gustan, ya un poco en línea con lo que decía Beatriz, nos gustan las small caps, creemos que tienen un diferencial de valoración frente a su media histórica muy atractiva. Nos gusta más Europa que Estados Unidos, también un poco por lo mismo. Si miramos el forward PE, o sea, a 12 meses, Estados Unidos está muy por encima de la media de 15 años, frente a Europa está en línea, con lo cual vemos más Europa que Estados Unidos. Y luego, pues hablando un poco de las 7 magníficas, aquellos índices equal weight un poco que intentan aprovechar más la economía real y no tanto las grandes creciendo, pues es también una buena idea. Y en renta fija un poco lo que decía, bonos de alto grado de inversión, alta calidad, 3-7 años para aprovechar un poco todas estas oportunidades de bajas de tipos que vamos a ver en los próximos 12 meses, que a ver si se cumplen. Porque a principios de año recuerdo que esperábamos 7 bajadas de tipos, bueno, pasamos a 3 y ahora volvemos a estar en 6. Pero bueno, pero vamos a estar ahí al final. Con mucho montaña rusa por el camino, con mucha montaña rusa, pero se ha llegado a un escenario muy parecido. Total. Beatriz, Antonio, buen día y buen negocio. Muchas gracias. Un placer, gracias. Hablemos de ETFs con Xtrackers.